La Virgen del Carmen se le aparece a San Simón Stock y le entrega el escapulario. Conozca en este podcast Corazón Guadalupano todos los milagros que se dieron con ese manto que la Virgen le entregó a este gran santo. Acompáñanos hasta el final. Corazón Guadalupano, el podcast de los Heraldos del Evangelio. Salve María, estimados amigos y seguidores del canal de los Heraldos del Evangelio México. Hoy estamos en un nuevo podcast, el número 16, que es sobre un tema muy interesante que se acerca a la fiesta de la Virgen del Carmen. Salve María, hermano Gustavo. Salve María, hermano Ronnie. Bueno, para iniciar en nuestro podcast vamos a pedir el auxilio, la ayuda de la Virgen María y sobre todo bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Entonces vamos a rezar un Ave María. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. No se olviden de suscribirse al canal para poder llegar a más personas, dejar su like, sus comentarios y si les gustaría un tema también colocarlo, ¿vale? Entonces vamos a entrar en el tema del escapulario, que es un tema tan bonito, que aquí lo tenemos, el escapulario de la Virgen del Carmen, pero hermano Gustavo, los heraldos son carmelitas, ¿sí? Entonces, sí. Si nos puede un poquito comentar sobre el tema, ¿por qué el escapulario nosotros lo usamos? Un poco la historia. Exactamente, sabe que aquí están viendo ustedes un escapulario enorme, puede ser el tamaño, puede ser pequeño, medio, grande, pero nosotros tenemos una raíz carmelitana. El inspirador de los preheraldos, y digamos el profesor Plinio Corrado Oliveira, él fue carmelita superior de la orden, del prior de la orden carmelitana de los laicos. De la orden tercera sería. De la orden tercera. En Sao Paulo, en Brasil, que en la época de él, estamos hablando en 1940 tal vez, un poquito antes, se dilató muchísimo y fue muy grande. Y entonces él fue el prior y hacían muchas de las ceremonias y de las actividades en la Basílica de la Virgen del Carmen en Sao Paulo. Monseñor Juan también fue parte del sodalicio de la Orden Tercera, y ahí se dio un hecho bellísimo que marcó la historia de esta nueva fundación de los heraldos, preheraldos y heraldos. Fue que estando muy joven, el señor Juan Clá Díaz, con 16 años, en 1939, el 7 de julio, si no me equivoco, estando en no, 1939 es la fecha que él nació. No, perdón, sí. Sería 1956, sería más o menos 7 de julio. Y entonces, estando, él fue invitado a una ceremonia por una persona allegada a doctor Plinio. Él, inclusive, él cuenta que estaba en las últimas bancas, en la tercera de las últimas bancas de la basílica, y en cierto momento, digamos, empezó el coro a cantar. Eran monjes, eran frailes holandeses con mucho espíritu musical, y estaban tocando los instrumentos y cantando cosas bellísimas, y él empezó a sentirse tomado por una gracia muy fuerte, porque teníamos mucho senso musical. En cierto momento se abren las puertas de la basílica, es una iglesia muy linda, digamos, relativamente antigua, y se abren las puertas y entra un cortejo así de... Creo que la música que cantaban era la que cantó San Simón Stock, ¿no? Flos Carmeli, ¿no? Flos Carmeli. Flos Carmeli, vitis flo, ¿no? Esa muy linda la ¿no? Y entonces ahí, bajo una cosa, digamos, fue una acción de la gracia, de sobrenatural. Entonces se abre la puerta, entra un cortejo de 12 hombres, así que eran las personas más allegadas al doctor Plinio. Y atrás, y venía él así muy fuerte, porque era un hombre robusto, con el hábito del Carmen, café, no es es parecido, con una capa blanca de prior,
Y cuando Monseñor mira ese cortejo, él queda así impresionadísimo. Y cuando ve a doctor Plinio, dice que él tuvo un flash, lo que nosotros llamamos una gracia experimental, mística, así sobrenatural, muy fuerte. Y entonces mira y dice, pero este hombre, qué hombre extraordinario, este hombre va a cambiar la historia, este hombre va a marcar, digamos, el rumbo de los acontecimientos futuros. Y entonces ahí hubo un cruce de miradas y el cortejo iba entrando, cantando, pero él sintió algo que le llegó al fondo del alma. Miren lo que son las gracias místicas, las gracias sobrenaturales. Y entonces ahí digamos, continuó la ceremonia, la misa, con todos los cantos, y él quedó arrebatado. Y acabada la misa salió con el corazón lleno, y doctor Plinio, que percibió la admiración y la gracia sobrenatural que había recibido el joven Juan, que después se transformaría en discípulo de doctor Plinio y el sucesor de los Claro. heraldos del Evangelio, ¿no? Sí, él fundó los Heraldos del Evangelio, ¿no? El fundador de los heraldos del Evangelio, Monseñor Juan, doctor Plinio fue el inspirador, el gran inspirador que formó a Monseñor Juan. Y entonces cuando él salía, doctor Plinio rápidamente sacó el hábito y salió detrás de él para abordarlo. Y lo abordó y dijo, ¿usted es Juan? Sí, yo soy Plinio. Y ahí se produjo un primer contacto, le invitó a ir a la sede. Una ¿no? amistad así muy, muy profunda, ¿no? Porque de una gracia especial que sintieron. Una amistad que después fue una hermandad y después fue un discipulato al estilo Elías y Enoc, Y ¿no? Y Enoc. Y entonces, digamos, eso fue... San Elías y San Eliseo. San Eliseo, perdón, claro. Y entonces se produjo una relación muy profunda. Ahí el señor Juan empezó a frecuentar las reuniones de doctor Plinio y ahí se produjo una relación que fue hasta la muerte, porque él acompañó 50 años de secretario y, digamos, absorbió todo el espíritu de doctor Plinio. Entonces, esta obra nace bajo la sombra, no digo la sombra, sino la luz de Nuestra Señora del Carmen en la Basílica del Carmen. De tal forma que eso explica en buena medida la orden sacerdotal de los heraldos, se llama Flos Carmeli, Flor del Carmelo, justamente. Viene de ahí, ¿no? Por esta ligación con la Virgen del Carmen. Y digamos, todo el aspecto mariano que tenemos viene de ese origen, ¿no? Entonces, no sé si le parece, hermano Ronnie, tal vez contar un poco los orígenes. Los orígenes, sí, cómo es que se da, porque ya contamos los orígenes nuestros, de dónde viene, pero los orígenes de dónde viene el escapulario del Carmen, ¿no? ¿Cuál es? Digamos, conocemos ya la parte ya por el año 1200, pero como que hay un inicio, ¿no? De eso. Tal cual. Con San Elías, ¿no? Yo estoy haciendo una pequeña introducción porque la parte más apetitosa, el hermano Ronnie lo va a contar con muchos hechos bellísimos sobre... Pero todo esto de aquí es importantísimo porque para saber todo. Sí. Digamos, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, un personaje que es misteriosísimo y que es muy atrayente, los heraldos tenemos mucha devoción, es al profeta Elías. El profeta Elías, un hombre, digamos, la Escritura habla, no es mucho, pero todo lo que dice es realmente entusiasmante. Él aparece en la época de... Eso está en el 2, en el libro 2 de los Reyes, ¿no? El profeta Elías aparece en la época del rey Acab, que era un hombre, digamos, perverso, y más aún su esposa Jezabel, que era una mujer que los persiguió tremendamente. Y él, en cierto momento, tuvo un desafío de otro mundo, una cosa impresionante, porque él dijo, no, mire, el Dios verdadero es el mío, digamos, no es el de ustedes, de rey Acab. Entonces les invito a hacer un desafío en el monte, justamente en el Monte Carmelo, que futuramente se llamaría el Monte Carmelo, y ahí se produce un gran desafío entre los sacerdotes de Baal, lo cual era seguidor del rey Acab y Jezabel. Eran 400 sacerdotes,
y Elías. Entonces le dice a ustedes, comiencen a ver quién hace bajar fuego del cielo. Y entonces empiezan a danzar, a gritar y se rasgaban las carnes. Y claro, nada. Y el profeta Elías decía, no, mire, si el Dios de ustedes debe estar dormido, qué sé yo. Entonces no está despierto. Acabaron ellos y él rezó, echó agua dentro de su altar de piedra, digamos. Rezó y pidió a Dios que interviniese y ahí bajó fuego y rayos y entonces se quemaron hasta las piedras. Ahí quedaron impresionadísimos, pero no se convirtieron el rey y Jezabel. Entonces es tremendo, ahí tuvo que después él escapar, en fin, la historia de él es Y bellísima. sobre todo viendo una gracia tan grande de Dios, que es todo acá, que un rayo consuma todo, pues es una intervención de Dios, ¿no? Y lo normal sería, viendo eso, convertirse, ¿no? Pero ni siempre. Pero no, ellos, gente durísima, no lo hicieron. Y después de él es perseguido, tiene que esconderse, en fin, una cosa tremendísima. Pero lo cierto es que este hombre, un hombre de fuego, ¿no? El lema de él, un día se le presenta, nuestro Señor le dice, ¿qué haces, Elías? Y entonces dice, Señor, me muero de celo por el Señor Dios de los ejércitos. Qué bonito, ¿no? Poder tener ese espíritu cada uno de nosotros, ¿no? Porque velar uno, tener ese entusiasmo por Dios, ¿no? Eso es lo que la iglesia necesita, porque, digamos, hay mucha flojera, mucha falta de entusiasmo. Pedir a Dios, Señor, dame el fuego del profeta Elías, del celo celatus sum, porque eso cambiaría la historia de la iglesia. Bueno, el profeta Elías, en el monte, en cierta oportunidad, él estando en el monte Carmelo, justamente, había una... Que queda ahí por el mar Mediterráneo, por ahí, ¿no? Claro, en Israel, ¿no? Y entonces, él estando, estaba en una sequía tremendísima de tres años, que no llovía nada, era una intervención de Dios para ver si sacudía a ese pueblo y le convertía. Le manda a una persona que le ayuda, un chico así, le dice, mira si hay algunas, digamos, señal de que pudiese llover. Y entonces una y otra vez, no hay nada, hasta que en un cierto momento dice, no, hay una pequeña nubecita que se acerca. Entonces, señal de que se viene una gran tempestad, y entonces ahí le manda avisar al rey que viene una tempestad. Esa nube, la tradición de la iglesia, y digamos, es señal de la Santísima Virgen que viene trayendo a aquel que es justamente el Dios, Señor de los señores, Rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los carmelitas fundan ahí en el Monte Carmelo. Que sería más o menos como algo como que alguien que nacería en el mundo, pero sin pecado original. Exactamente. No sería Dios, pero sería Dios. Aquella que traería la gracia y traería la lluvia de gracias que la tempestad representaría. Y entonces ellos ahí constituyen una comunidad en este monte, y son los primeros discípulos de Elías, de Eliseo, su sucesor, y ellos tienen una vida en unas grutas de una penitencia y de una espiritualidad mariana, cristocéntrica, por supuesto, pero teniendo como camino a la Virgen. Pero ellos no eran muy comprendidos. Dice el doctor Plinio en un artículo en el cual lo estamos pasando, que está en la revista Doctor Plinio justamente de julio del año 99, la revista se llama Doctor Plinio, un artículo bellísimo que se llama Del Carmelo al Reino de María. Él dice que ellos no tenían mucha aceptación, porque es una cosa nueva y una cosa inspirada por el Espíritu Santo, pero ellos fueron sustentándose y se fueron dilatando por el oriente. Pero, como usted decía, hermano Ronnie, estoy acabando esta introducción, digamos, ellos pasan por una incomprensión en el oriente, una ingratitud. Y entonces, a cierto momento, en el siglo XIII, se van para Occidente, pero eran pocos. Uno ve que la situación, la historia de la iglesia es así, digamos. No es en manos de pocos, hay veces que pasa la historia y Dios sustenta eso, ¿no? Es una gracia que sustenta,
Dice, uno diría, bueno, acaba eso y acabaría todo, pero no. Dios tiene sus designios, sus Sus misterios, y a momentos. veces en un momento de ahí surge que los carmelitas, estamos hablando que estaban a punto de desaparecer, con el tiempo llegaron a tener 4.000 religiosos, y de los carmelitas a nivel mundial hay más de 29.000, ¿no? 29. Ahora, digo que de un momento que estaba a punto de desaparecer, uno nunca perder la confianza, ¿no? En cualquier circunstancia que estemos, Dios está moviendo los acontecimientos, ¿no? Y eso en nuestra vida privada también, hermano Ronnie, y pasa a veces este momento, digamos que pasa por unas pruebas y parece que como el río que se mete dentro de las profundidades de la tierra y parece que desapareció el río. No, el río continúa y en cierto momento sale por allá, pero No perder esa confianza, no ¿no? perder la Siempre confianza. la confianza en Dios, eso sobre todo, ¿no? Sí. Y la historia de la iglesia es así. El doctor Pino nos decimos, señor Juan siempre nos dice, la vida espiritual no es una especie de proporción a chorro que va así, todo para arriba y para... No, eso pues, baja y a veces desaparece y vuelve y no sé cuál, pero acaba bien y acaba en triunfo porque, en fin, la iglesia, Dios es verdad y es victoria y es, digamos, da en certeza, ¿no? Pero fíjese una cosa, estamos nosotros hablando del Antiguo Testamento, la Virgen del Carmen, San Elías, pero cómo Dios todo es presente. Dios lo ve todo presente. Y cómo Dios de esa época, ¿quién pensaría en Fátima? La Virgen aparece como la Virgen del Carmen, ¿no? Ahí está. En este artículo, doctor Pino dice una cosa muy bonita, ¿no? Del Carmelo al reino del María. O sea, desde la época del profeta Elías, que estamos Sí. hablando de 1800 ¿Qué? años antes de Jesucristo. Y ustedes bien saben, hermanos, y hasta vale la pena investigar, el profeta Elías fue arrebatado en un carro de fuego y él está vivo. Es el ser más antiguo de la historia. ¿Qué edad tendrá hoy día? No sé. 1800 y 2000, casi 2000 años, ¿no? Casi 3.000, ¿no? Casi 3000. Entonces, un hombre que está ciertamente digamos, en el paraíso terrenal, ¿O dónde estará? No sé. No lo sabemos. pero ¿Dónde estará? que está vivo y debe tener intervenciones, debe estar presente en este programa, hermano, porque Claro. profeta estamos hablando de él y le estamos pidiendo que él nos incendie nuestros corazones de amor Eso. de Dios, porque ahí está la felicidad. La Sí, felicidad sí, está sí. en el amor a Dios y el mundo actual está perdiendo esa capacidad de amar a Dios y el egoísmo viene Sí, sí, tomando sí. cuenta del mundo. Pero- Entonces, de ese hombre extraordinarísimo que está vivo del año 1800 a.C., que funda la orden de los hermanos del Carmen, ya va pasando la historia y en la última aparición de Fátima, en la sexta aparición, la Virgen aparece con el hábito del Carmen, ¿no? Con este escapulario, digamos, no con la cruz que tenemos, pero con el hábito del Carmen. Entonces hay una continuidad, hay una relación para el presente. La Virgen tiene tiene una misión especial y los heraldos también estamos en esa vinculación y todos ustedes, hermanos, digamos, adquirir esa devoción, esa unión, porque justamente es algo profético y algo sobrenatural. Sí. Pero hermano, Manuel Roy, sería interesante que nos contaran hechos bellísimos de todos los latidos del escapulario y hechos que nos lleven a amar y a usarlo y, en fin, y difundir, digamos, todo lo que podamos, porque es algo muy importante que la Virgen nos pidió. Sí, es tan importantísimo que hay cantidad de papas que hablan sobre el tema, lo aprueban el tema del escapulario, vamos a contar milagros sobre el escapulario, en fin, solo que el tiempo vamos a tener que hacer una pequeña pausa y después de esto le pedimos que a nuestros seguidores que se queden hasta el final porque vamos a contar milagros que se dieron, hechos, para crecer en esa devoción y quien no lo tenga impuesto al escapulario que lo pueda recibir. ¿Vale? Perfecto, fenomenal. Robustece tu fe, aprende maravillas sobre la Iglesia y los santos, resuelve tus dudas a través de sus enseñanzas y artículos. Suscríbete a la revista Heraldos del Evangelio entrando en el enlace de abajo. Salve María, estimados amigos. Seguimos, seguimos, pero iniciamos la segunda parte del podcast sobre el escapulario,
los milagros que se han dado y sobre todo hechos que hemos preparado. Nos hemos basado en el padre Ángel Peña, que es un agustino recoleto, que él escribe un libro, se llama Importancia del Escapulario del Carmen y sus milagros. ¿Se puede conseguir el libro? Se puede conseguir ese libro. ¿En internet? ¿No? Sí, en internet y pues yo creo que físicamente también, ¿no? Nosotros lo hemos conseguido y pues de ahí estamos sacando los datos. Entonces el escapulario de la Virgen del Carmen, que nosotros lo vemos, que es el escapulario que nosotros tenemos puesto, pero en fin, que después se puede recibir por un sacerdote la imposición. Entonces la imposición del escapulario se la recibe una vez en la vida. Entonces un sacerdote con el poder de la iglesia lo recibe a la persona en la Orden del Carmen. Una vez que es recibido, esa imposición es para toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Claro, con el tiempo el escapulario se va destruyendo y es bueno siempre comprarse unos 2, 3 para que si se suelta uno, tener otro, ¿no? Entonces, tenerlo, pero ya no precisa la imposición nuevamente. La imposición es una vez en la vida y con eso Dios nos cambia, ¿no? Entonces, el escapulario, así como lo conocemos, su historia, digamos, nosotros sabemos que los cruzados llegaron a Jerusalén por el año 1099 y en esa época ya encontraron así personas que vivían una vida contemplativa en ermitas, porque ya venían desde la época que estamos hablando de San Elías, ¿no? Uh-huh. Y ellos ya fueron formando, vivían en grutas, vida de comunidad. Y en el año 1205, 1214, ya San Brocardo le pide a San Alberto, patriarca de Jerusalén, unas reglas. Y ellos se lo dan. Entonces ellos, como norma, comenzaron a construir una iglesia dedicada a Nuestra Señora. Entonces ellos ya tenían esa devoción a la Virgen. Claro, tenían la misa, pero ya tenían esa devoción a la Virgen María. Y ellos fueron llamados los hermanos de la bienaventurada Virgen María. Así los llamaban a los carmelitas en un inicio. Y se le llamaban también, la orden es llamada la Madre y Hermosa del Carmelo, ¿no? Que es el tema. Ese era el nombre. Es el nombre que tenía. Qué belleza. ¿No? Que comenzó a llamarse, digamos, se va cambiando, ¿no? El nombre después por la Virgen del Carmen se le llamó los carmelitas, ¿no? Pero entonces en esa época hubo mucha persecución contra la fe y se dio el caso en la ciudad de Acre existían 30.000 cristianos y fueron pasados a cuchillo y solo se salva un carmelita, un hermano se llama Guillermo de San Vico y él escribe, dice que cuando entraron en la ciudad destruyeron las imágenes de la Virgen, la iglesia y mataron a los hermanos. Y él se salvó con algunos más. Consiguió huir. Pero ¿sabes lo que es 30.000 cristianos? Qué tremendo. ¿Cuántos son mártires de eso, no? Y ahí, esto estamos hablando de que ellos emigraron para Occidente por el 1238 y digamos, son cosas que la providencia permite, y ellos salieron hacia Europa, ¿no? Que es lo más cerca, que era Chipre, Italia, digamos, España, y llegaron hasta Inglaterra. Y fueron aprobados en el 1247. Son muchos años después, ¿no? Pero cuando lo había comentado en el inicio de este podcast, que eran mal vistos de ellos. Entonces, pero dado los milagros que se fueron dando, el Papa los aprobó, pero existían muchos religiosos y obispos que los perseguían. Increíble cómo el mal siempre pasa por pruebas. Y las historias a veces se repiten, porque digamos, siempre hay algo nuevo, uno pues, es como dice Santo Tomás, ver, juzgar y actuar. Pero hay veces que la persona ya de un inicio dice, no, yo no apruebo, y uno tiene que tener ese discernimiento del Espíritu Santo. Respetar, ¿no? De la acción, claro. De la acción del Espíritu Santo. Pero entonces, hasta que un momento dado dice que San Simón Stockel estaba rezando porque veía que la orden
iba a desaparecer. Pero ¿por qué San Simón Stock? Para comenzar a llegar hasta él. Porque San Simón Stock, él vivía en Inglaterra. Y él, por una gracia del Espíritu Santo, él vivía dentro de un tronco, de un árbol cóncavo. Así, él hizo ahí su casa para vivir una vida de penitencia, de oración. Y pues hasta que un día aparecieron los carmelitas en Inglaterra y él recibió algo profético que dijo: tienes que unirte a esta orden. Qué fenomenal. Uno ve que es toda la acción de Dios a lo largo de la historia que se va dando así. Y uno sobre todo es bueno tener, como se dice, el oído, qué es lo que Dios quiere. Porque muchas personas hay veces dicen: ¿y cuál es la vocación que Dios quiere de mí? Prestar atención. Porque Dios nunca le va a fallar a uno. La divina voluntad, la divina providencia no falla, ¿no? Nunca. Y él entonces se unió con los carmelitas y él vivió hasta los 100 años. Y fue 20 años superior de la orden carmelita. La vida de San Simón Stock es muy bonita porque un día cuentan de que él, en fin, estaba celebrando misa. Y cuando celebraba la misa se dio cuenta que no había vino. Entonces tiene que haber el vino y el agua. Entonces, ¿qué hacer? Pues estaban en plena misa y no es como hoy día que uno voy y recojo aquí, tengo una botella de vino. Así en esa época pues no era tan fácil. ¿Y él qué hizo? Hizo un milagro. El agua lo transformó en vino. Impresionante. Y él agarró el vino y continuó la misa, ¿no? Entonces la vida es bonita de San Simón Stock. Pero cuando él estaba así con esas persecuciones, las incomprensiones que él estaba pasando, él rezaba la oración esa que el doctor Plinio, cuando estaba entrando, que comentamos al comienzo, el Flos Carmeli. Flos Carmeli vitis florigera splendor celi. Es muy bonita, ¿no? La música es lindísima. Gregoriano, ¿no? Y en español dice: flor del Carmelo, vid fecunda, esplendor del cielo, virgen fecunda, madre dulce sin conocer varón, da privilegios a los carmelitas, estrella del mar. Entonces, esa oración la repetía, y le pedía que a la Santísima Virgen que las ayudara porque ellos iban a desaparecer. Ya estaban perseguidos de los enemigos de la fe y llegando al lugar incomprendidos, uno dice: ¿yo qué hago? Hoy día una persona podría de repente desanimarse. Y en ese momento dice que ahí se dio un milagro y la Virgen se le apareció. Él tuvo en medio de esas aflicciones. En medio de las aflicciones, las dificultades, la Virgen se le aparece y le entrega el escapulario. Porque ellos no tenían así un hábito. Claro, hoy día, como conocemos, la orden agustina tiene un hábito, los salesianos otro, los jesuitas otro, pero en esa época todavía no tenía. Y a partir de que el hábito que le da, pues el hábito café, el hábito marrón, ellos ya comienzan pues sobre todo le da esa gracia del escapulario. Y le dice la Virgen: el escapulario, será para ti y para todos los carmelitas el privilegio. El que muera con él se salvará. Qué privilegio de otro mundo, ¿no? Es una gracia porque, digamos, tener eso es casi como que un pasaporte, ¿no? Claro. Es un pasaporte que nosotros Pero entonces adquirimos. Simboliza el hábito de la Virgen, el manto de la Virgen. El manto de la Virgen. Y pues eso, claro, uno no puede usarlo, sobre todo el día entero, es una persona casada o que tiene que trabajar, el hábito del Carmen. Pero se tiene el privilegio de poder usar algo pequeñito, pero que gane la misma gracia de los carmelitas. Y sobre todo, por ejemplo, un carmelita, lo usa el día entero. ¿Pero y qué pasa al dormir? Se lo quita. Exacto. Claro, tiene que quitárselo para poder dormir, para tomar baño, o cuando está enfermo. ¿Y dónde está la promesa? Porque dice que el que use este hábito, pero si en ese momento de dormir no está con el hábito, pues no lo está usando, porque aquí dice, este será para ti los carmelitas, el que muera con él se salvará.
Entonces, muera con él, claro. el que muera, la promesa es el que muera con él. Pero si la persona, por eso es que hay el hábito pequeño. Entonces los carmelitas y todos los que somos devotos del escapulario, nosotros usamos el escapulario del Carmen, que es el hábito de los heraldos, pero también tenemos uno pequeño, que es para poder usarlo diariamente, para tomar baño, dormir, etc., ¿no? Bueno, fenomenal. Entonces ahí el Papa Inocencio IV, que, es que era amigo de ellos, viendo la gracia que había, tuvo que mandar una carta a los obispos diciéndole que si les amenazaba con censuras eclesiásticas si no se ponían de amigo con los carmelitas. Ahí todo el mundo dice, no, si es así, sí, claro. Claro, porque es algo nuevo, pero incomprendido. Entonces, a partir de ahí, todos ya los obispos ya se pusieron, en fin, más a favor y abrieron las puertas. ¿Qué es esto? ¿No? Y ahí comenzaron a fundarse en Oxford en 1252, en York, así por delante, ¿no? Se establecieron en España en 1282, en Burdeos, en Francia, en 1265 y ahí por delante. Y la obra se fue expandiendo por el mundo entero, ¿no? Entonces es bonito eso, como cuando uno, en el caso de San Simón, estaba pasando por un problema bien difícil, pues es el momento de la actuación de Dios, ¿no? Sabe que es una constante que la providencia siempre las hizo para la vida nuestra. Cuando uno pasa por pruebas, digamos, tener presente que vienen acto seguido, vienen las consolaciones. O sea, las consolaciones vienen antecedidas de grandes pruebas, hermanos. Eso es una experiencia de los heraldos personales que tenemos y de la iglesia. Las grandes consolaciones vienen antecedidas de grandes pruebas. Y entonces, claro, la resurrección de Cristo se dio pasando por el Calvario. Y San Simón Stock y la orden carmelita estaba a punto de desaparecer y de ahí viene el escapulario y una expansión, digamos, fantástica. Hay un padre, el padre Bartolomé Schiberta, es un carmelita calzado que dice que él es el mejor investigador del origen del escapulario, porque siempre en todas las apariciones hay que es verdad, pero que no, esto no, que sí, que no, y incomprendí, ¿no? ¿Cómo queda? Y hay el privilegio sabatino, sí, famoso, ese es famoso, que es el Papa, el tema de que de este documento, de esta bula, no hay el original. Entonces, al no haber original, ¿qué pasa? Como que pierde crédito, no pierde. Entonces, este sacerdote hace unas investigaciones y dice que el Papa Juan XII, el 3 de marzo del 1322, en la bula Sacratissimo Uti Culmine, que le llaman la bula sabatina, que dice, él refiere así, estaba yo de rodillas suplicando a la Virgen y la vi como carmelita, dice él. En esa bula que teóricamente no hay el original, pero que es verdadero. Ahora vamos a ver por qué. Dice, y la Virgen me dice, Juan, vicario de mi hijo querido, debes confirmar mi santa y devota orden de los carmelitas. La Virgen se apareció y le dice, tú tienes que confirmar eso. Y entonces él escribe ahí en ese documento que los profesos de dicha orden, que somos nosotros, todos los de la orden en sí, y los que pertenecemos a la orden carmelita, al recibir el escapulario de la orden del Carmen, que dice, serán absueltos de toda culpa y pena en el día en que salgan de esta vida y vayan al purgatorio. ¡Qué maravilla! Yo, Madre amorosa, descenderé el sábado posterior a su muerte. Entonces, si la persona pues muere un viernes, el sábado siguiente pues sería el día siguiente. Claro. Si es un martes, pues esperará unos días. Yo bajaré, dice, ¿no? Dice, sí, ¿puedes repetir? Dice, descenderé el sábado posterior a su muerte y los liberaré del purgatorio y los llevaré al monte santo de la vida eterna. Qué fantástico. Esa es la bula. Privilegio. Pero claro, uno dice, entonces no hay el original. Pero mire, entonces dice, este padre dice que en el siglo XV, ¿no? El siglo XV, está incluida
ese texto de esa bula en la bula Mare Magnum del Papa Sixto IV. Entonces significa un papa no va a hacer poner nada, otra cosa. otra cosa que... Y más, él dice, hay documentos notariales, dice, que hablan sobre el tema de esa bula sabatina. Dice, en Mallorca en el año 1421, en Mesina en 1424, en Agrigento en 1430, otra vez en Mesina en 1443 y en Trapani en 1527. Son Que hablan, digamos, documentos. que son documentos que... Pero una pregunta, hermano Johnny, digamos, el peregrinaje sabatino es fantástico, una cosa de la Virgen que vive, pero ¿qué pasa si la persona lleva el escapulario y no practica los mandamientos o se dedica a una vida disoluta? licenciosa y todo, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que el escapulario, como no es un... Porque hay personas que se colocan... yo he visto personas hasta que colocan un diente de elefante, $1, cosas así para que le traiga suerte. Pero con Dios no es así, ¿no? Nosotros, al recibir el escapulario, ¿qué es lo que pedimos? Es un pedido de un auxilio de Dios, que nosotros queremos dar un paso en la vida espiritual para ser mejores hijos. Claro. No, pues si no sería como un hijo que carga la foto de su mamá, pero después la insulta y lleva una vida mala. Claro. Pues no sería un buen hijo. Entonces el escapulario lo que nos ayuda es para dar un paso en la vida espiritual, no como un amuleto. No como amuleto. No amuleto, eso es muy importante verlo, porque la persona dice, uy, me lo voy a imponer porque me trae suerte. Sí. Digamos, nosotros no debemos hacerlo así porque pues eso no trae bendiciones. Un compromiso de seguir los pasos de la Virgen y de imitarla y de, ¿no? Y también uno se pregunta el sábado, porque siempre dice que la Virgen bajará el sábado. ¿Por qué no dice bajará el viernes? O el domingo de la resurrección del Señor. Porque dice, ahí cuentan los teólogos, digamos, de un hecho, que el viernes muere el Señor y resucita el domingo. Entonces, por eso se hacen las 40 horas de adoración al Santísimo, porque son las 40 horas nacen ahí. El Señor muere el viernes, 40 horas después resucita. Entonces, el viernes, pues, muere el Señor y el sábado, dice, tanto que los discípulos de Emaús, cuando habían salido ya prácticamente y se estaban yendo de Emaús, sí, los dos conversando, y se les aparece nuestro Señor. Y ellos dicen, ya prácticamente como que ya todo esto fue un sueño, se estaban yendo. Entonces muchos no creían en la resurrección del Señor, porque si ellos hubieran creído, pues se quedaban. El Señor murió, pero Él prometió que va a resucitar. Entonces los apóstoles estaban en esa duda de si no tenían esa fe verdadera en la resurrección del Señor, y la que tenía plena confianza en que el Señor resucitaría era la Virgen, claro, la Virgen María. Y es por eso que los sábados dice que ella contuvo la iglesia, porque la fe del mundo estuvo en la Virgen María. Qué belleza. Por eso es que los sábados son dedicados a la Virgen María, ¿no? Fenomenal. Entonces pasa el tiempo y estamos hablando ya del 1324, y en las constituciones de los carmelitas se establece que ellos deben dormir con el escapulario. Ahí no se especifica qué tamaño, pero deben dormir. Digamos, era una costumbre. Hoy día para nosotros de repente es lo más normal, pero en esa época, pues, y en las constituciones de 1357 y 1369 se dice que celebrar la misa lo hagan con el escapulario puesto. Se va avanzando, ¿no? Todo eso en la Grecia. Y Santa Teresa de Jesús, que habíamos conversado antes de iniciar el podcast, aquí conversando sobre ella decía que siempre verificaba que las religiosas durmieran con el escapulario. Interesante. No especifica qué tamaño, pero era una práctica, ¿no? Y pues nosotros sabemos que hay varios escapularios, pero la promesa sabatina es este escapulario. ¿Y qué característica tiene que tener? ¿De plástico? No, de una tela de lana, ¿no? Que tenga, y el tamaño pues puede ser este tamaño o más chico.
depende de cada uno. Hay escapularios verdes, blancos, azules, escapulario negro, escapulario rojo. ¿Ah, sí? Y ¿Todos todos del Carmen? no, son aprobados. Es que se conoce, ¿no?, que los escapularios, el verde fue aprobado por el Papa Pío IX, el blanco, un ángel se apareció vestido con el escapulario y tenía una cruz en el pecho, y el Papa Inocencio III lo aprobó. Después el escapulario negro son por los 7 dolores de María, así, en fin, fueron aprobados. Pero la gracia propiamente del purgatorio y salir el sábado es el escapulario de la Virgen del Carmen. Una pregunta, hermano Ronnie. Si usted, por ejemplo, no sé, va a operarse y le obligan, porque hay ocasiones en que le obligan a sacarse el escapulario, ¿qué sugeriría usted? ¿Qué pasa? Claro, y ha pasado casos. Entonces uno le dice, mire, conversa con la enfermera, le dice, mire, ya nos ha tocado así, digamos, personalmente me tocó una operación y que permitieron que uno se lo ponga en la muñeca. Ah, en la muñeca, sí, claro. Porque claro. estoy con el escapulario, ¿no? Exacto. Claro, y si no, ya ahí Dios sabrá, nos protegerá. Pero, claro, lo normal es usarlo el escapulario puesto. Exacto. Pero si está un caso que le tienen que hacer operaciones y todo, y no se puede usarlo, hay veces que los médicos Claro, lo dejan, es una buena idea, se ¿no? lo pueden poner uno en la muñeca y pues y le hace un nudito para que no se lo quiten, ¿no? Exacto. De repente la persona viene una enfermera que no sabía y ¿qué pasa esto? Y se lo quita. Entonces, digamos, siempre es bueno. Claro que Dios en ese momento sí nos va a ayudar y nos va a proteger. Claro. Pero en sentido, lo que conversábamos, cómo usar el escapulario, ¿no? Cómo usarlo, sobre todo llevar una vida de piedad, ¿no? De San Claudio de la Colombière, él dice que no se puede pasar de una vida licenciosa y desarreglada a la vida eterna. Claro. Entonces no podemos llevar una vida de pecado aquí en la tierra y después nos vamos a ir al cielo, ¿no? Claro, tenemos que caminar para eso. Puede ser que tengamos caída, lo que sea. Para eso está la confesión, la oración, para salir de esa situación. Dice, entonces él continúa, sino por el camino de la sincera penitencia, ¿no? Pero este sincero arrepentimiento, este dichoso momento, la más tierna de las madres, os lo sabrá facilitar. Desde que yo pongo mi empeño, porque uno hay veces que dice, no, pero yo tengo tanta dificultad en practicar el bien. Tranquilo, nadie no lo tenemos fácil. Uno ve que hay veces que la persona piensa, ay, tal santo ya nace con su aureola, ¿no? Nada. No, los santos pasan por dificultades. Y los carmelitas, miren las dificultades que pasaron. Pero si yo pongo de mi parte, en fin, soy débil, lo que sea, en fin, me corrijo, pero yo estoy haciendo un esfuerzo para no volver a recaer. Entonces ahí la Virgen me va a ayudar. Exacto. Va a poner su parte. Yo pongo, ¿no? Ayúdate que Dios te ayudará. Ayúdate que Dios te ayudará. Y dice, él continúa, San Claudio de la Colombière. Sí, dice, con todo, a pesar de todas estas gracias que Dios da, ¿no?, ¿os obstináis en no mudar de vida? Si cerráis los ojos a tantas luces, ¿no? Claro, porque recibir el escapulario es el manto, porque nosotros vemos, ¿cuál es el manto que Dios dio en el paraíso terrenal? Adán y Eva tenían un manto. Después fueron las hojas y se cubrieron, pero cuentan que era como que una luz que los cubría, un vestido que ellos tenían hecho por Dios. Sí. Y en la tierra la Virgen nos da el manto de ella, que es el escapulario del Carmen. Y participamos de esas gracias, ¿no? Y debe tener un aspecto exorcístico también, claro. Imagino, que el demonio... Sí. No. Yo le voy a contar hasta un hecho, termino le cuento un hecho de una mujer, una muchacha. Dice, si queréis morir en vuestro pecado, en él moriréis. Pero no moriréis con el escapulario. Vosotros mismos, antes de morir, dice, reprobados con el santo hábito, os despojaréis de él. Que uno mismo se lo va a sacar. Y eso pasó, vamos a contar unos hechos de eso. Pero conversando de lo que es la protección y exorcismo que tiene el escapulario,
El santo cura de Ars cuenta de que una muchacha vino a confesarse y él tenía la gracia del discernimiento de los espíritus. Ahí Dios le da una gracia de leer el alma de otro. De no de ser, imagínense, estar viendo el alma y... ¿Quién? ¿El cura de Es Ars? cura de Ars. Pero estar viendo una persona y uno ve de que esa persona no está en buen estado. Y uno tener que estar haciendo un esfuerzo para que mejore de vida no debe ser fácil, ¿no? Y él le dijo, ¿te acuerdas que un día estuviste en una fiesta? Porque ella quería hacerse religiosa. Entonces hace una confesión para... Y el cura de Ars pues venía y le decía, ¿tú te confiesas o quiere que yo te diga tus pecados? ¿No? Pues yo le diría, dígamelo, ¿no? Sí, claro. Así no se queda ni uno fuera. Y ahí le dice, ¿te acuerdas que tú fuiste a una fiesta? Sí, me recuerdo. Y tú quisiste bailar ahí, sí, me acuerdo. ¿Y te acuerdas que había un joven muy apuesto? Sí, que él sacó a bailar a todas tus amigas. Sí, me acuerdo. Y a ti no te sacó. Sí, digamos, concordaba todo. Dice, y tú tuviste envidia de eso. Claro, porque sacó las a otras otras. amigas y a ella no la sacó. Y dice, y te fijaste de que por debajo del zapato tenía unos pies así medio pequeños y salían unas luces por debajo, no sé si eran azuladas, así. Y ella dice, sí, mi hija, ese hombre no era un hombre, era un demonio. Un demonio que, no sé, había tomado, hecho un muñeco, Forma humana. una forma humana, y había entrado a la fiesta, imagínense hasta dónde llega el demonio, ¿no? Y sacó a las fiestas a bailar. Para hacerle pecar a las A hacer personas. todo. Y dice, todas tus amigas que bailaron con él están con un pie en el infierno. Como que quedaron con una atracción mala hacia el pecado. Y dice, ¿y sabes por qué a ti no se te acercó? Porque tú tenías impuesto el escapulario de la Virgen del Carmen. Y el demonio no quiso acercar, no pudo, porque Dios lo impidió. Entonces, para ver cómo... Un escudo. Un escudo que nosotros tenemos, ¿no? ¡Qué belleza! Y ahí por delante, digamos, son todos los papas que fueron aprobando el escapulario, desde Papa Pío V, León XIII, etcétera, ¿no? Y una cosa muy bonita, que hay dice, León XIII y Benedicto XV concedieron indulgencia plenaria a los que celebraran la fiesta de la Virgen del Carmen en las iglesias carmelitas. Y el Papa San Pío X, en 1908, aprobó los privilegios concedidos al uso del escapulario, incluido el privilegio sabatino. Entonces, Sí. Está sellado. Está sellado eso, ¿no? Pero hermano, sería interesante, hermano Ronnie, hoy el 16 procurar una iglesia del Carmen para poder ganar ese privilegio, claro. ¿no? Porque Dios nos coloca esas gracias y aprovecharnos. Sí. Porque como dices, decimos que el mundo hoy día está por mal camino, todo, pero es lo que dice el apóstol San Pablo, ¿no? Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios nos da hoy día, claro, uno dice el escapulario. En los heraldos nosotros pues rezamos el rosario completo, por eso llevamos en la cintura el rosario. Después tenemos la medalla milagrosa, que otro día podemos hacer un podcast sobre eso, y el escapulario del Carmen. Y uno dice, pero hay personas que pueden decir, no, a mí ya me basta el rosario y ya. Yo le digo, si una persona, yo estoy, no sé, en la tierra, ¿sí? Y una persona me ofrece una cuerda para subir al cielo, ¿me la agarro o no me agarro? Y si me ofrece 2, y si me ofrece 3, pues me agarro las 3, lo que yo quiero es llegar al cielo, ¿no? Entonces, claro, hay muchas devociones, pero en los heraldos tenemos eso, la devoción a la medalla milagrosa, al rosario y el escapulario de la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces, y así vamos a pasar un poquito también a contar historias del escapulario para incentivar a nuestros seguidores a que tengan cada día más devoción a la Virgen del Carmen y al escapulario. Pero mientras usted, digamos, antes de que nos cuente otros hechos bellísimos, porque esos nos llevan a amar y a tener un entusiasmo por estas devociones, la Orden del Carmen es una orden, digamos, muy antigua y hablamos,
pero tiene santos extraordinarísimos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Santa Teresita, el Niño Jesús, la que creó, la fundadora de la pequeña vía de la santificación francesa, pero tiene a Santa Teresa la Grande, que es una santaza, fundadora de muchos monasterios, y usted que vivió en España debe haber, estuvo en el convento de Ávila, Esto de hermano. San José. Ahí Ella- está unas reliquias de otro mundo, Hay creo, unas ¿no? reliquias de ella y Santa Teresa la Grande había una imagen de, porque las monjas decían, pero madre, ¿usted cómo se...? Porque ella hacía sus viajes Sí. y cuando volvía, entraba, hablaba con una imagen de San José. Y las monjas decían misteriosas, pero madre, ¿usted cómo sabe todo lo que pasaba en el convento? Porque ella hablaba con San José Parlero, que era una imagen de San José que está ahí en el convento, y San José le contaba todo lo que las monjas habían hecho. Ah, sí. Increíble, ¿eh? Pero milagro. Y creo que está el corazón también. ¿No está ahí en Ávila? Tras Mm, haber, tras sí, sí. No sé si está atravesar. en Ávila, pero que recibió una... Bueno, pero entonces está Santa Teresita la Grande, Santa Teresita del Niño Jesús, Teresa de los Andes, que es una chilena contemporánea. Pero está un santo beato que nosotros tenemos una gran devoción, que es el beato Palau. ¿Cuál es el Beato nombre de Palau. él? Francisco Palau Iquer. Francisco Palau, que tiene unas revelaciones y unas cosas. Un hombre que tuvo un matrimonio místico con la iglesia, un hombre de otro mundo. El Pero Papa Juan Pablo II lo beatificó, ¿no? reciente entonces. Hay una santa también que no es tan conocida, pero ahora está siendo bastante difundida, filósofa, de una mujer muy inteligente, alemana, judía, que se convirtió, que se llama Edith Stein, el nombre civil, y ella tomó el nombre de Benedicta de la Cruz. Murió en Austerlitz, en los campos de concentración alemán. Pero bueno, ¿cuántos santos San Juan de la Cruz? Son decenas o Sí. centenas. Entonces, es una orden que justamente por la raíz mariana y por esa alianza con Dios produjo unos frutos fantásticos. Y entonces todo eso nos debe animar a ser parte de esta familia con el uso del escapulario, de ser carmelitas de corazón, ¿no le parece? Sí, claro. Eso de... Y tener eso, esa devoción, pero lo mejor que podemos hacer. Hay de los hechos muy bonito en Colombia. Dice, está San Pedro Claver, que era el apóstol de los indígenas allá, que él dice que... De los negros, De los probablemente, negros, ¿no? Y él dice que impuso el escapulario a toda persona que venía con él, le imponía el escapulario. Y él dice que catequizó, convirtió a 300.000 esclavos, ¿no? Oso. Entonces no ve de que cuánta gente uno no puede mandar al cielo, ¿no? Sí, Claro. Después el propio San Claudio de la Colombière decía que el milagroso escapulario que lo viste toda la cristiandad, porque eso es devoción universal, sirve de escudo impenetrable a todos los que tienen la dicha de vestirlo. Entonces, una protección. escudo, claro. Quien muere con él tiene la ventaja de evitar el fuego eterno, ¿no? Y hablando de lo que comenzábamos de Santa Teresita, ella un día hizo un viaje a Roma y dice, ella recibió una gracia así muy grande. Dice, yo comprendí, dice, que la Virgen velaba por mí. Porque claro, cuando uno tiene el manto del escapulario, uno siente que la Virgen vela por nosotros. Fenómeno. Que yo era su hija y que siendo así no podía darle otro nombre que el de mamá, ¿no? Dice, porque me parecía más tierno que el de madre, ¿no? Entonces ella, mamá le llamaba, ¿no? En algunos países, aquí usan también mamita. ¿No? Mamita, ¿no? Mamita María le llaman. Mamita María. En algunos países de Sudamérica hay una cosa que es bonita, que la gente, casi gente indígena, pero con mucha fe, va donde la Virgen y le jala el vestido así, vestido, cuando tiene vestido, digamos, no es de madera, sino de vestido, le dice, mamita, no te haga la desentendida. Entonces le jala el vestido, como si estuviera hablando de una persona viva, pero claro, así que se debe ser, ¿no? No debe tener ese... Y Santa Teresita, digo, en esa línea, digamos, ¿no? Sí. Y hay una recomendación muy bonita que da San Antonio María Claret, que dice, os recomiendo que vistáis el santo escapulario a vuestros niños.
Si así lo hacéis, no temáis para ellos el infierno, dice. Es un santo, dice. Ni las astucias del mal. Entonces, es una protección. Fenómeno. Es recibir y llevar el escapulario del Carmen a la protección. ¿Pero a qué edad, digamos? ¿A cualquier edad? Digamos, ya de cuanto antes pues, se pueda, pues mejor. Claro que para él no le vamos a, para un recién nacido o pequeñito, de repente muy grande. Entonces uno le pone proporcionado al tamaño de cada uno. Pero ya, y mismo así es bonito que el niño vaya creciendo con esa devoción, esa protección de la Virgen y esa devoción. Porque el árbol se lo enrecta desde pequeñito, digamos. Exacto. No esperar cuando ya tú tengas 100 años, ahí usa el escapulario, porque de repente ya el arbolito está, ¿no? Sí. Entonces, que la Virgen cuide, ¿no? Dice, qué alegría ver a sus niños consagrados a María, ¿no? Y dice, y el consejo para los mayores. Dice, también vosotros mayores, vestid el escapulario. Nada malo os podrá hacer el mundo, el demonio y la carne. Es una promesa, ¿no? Entonces, Y hermano, una pregunta. Si usted está en el colegio, por ejemplo, tiene 15 años, o 10, o 12, o 50, y llega usted a una reunión y viene una persona y se le burla y dice, ¿pero qué hace con ese trapo ahí? ¿Qué le recomendaría? pues eso, digamos, en primer lugar, uno, para practicarle bien, necesita la gracia de Dios. Y uno dice, hay veces de que nosotros, el gran problema de los católicos es el respeto humano. El respeto humano es el mostrarse bueno delante de los demás. Entonces el santo cura de Ars comentaba de que hay veces que uno pasa por una iglesia y se va a presignar, ¿no? Y cuando ve de que hay amigos que lo están viendo, comienza como que a peinarse, ¿entiende? Para distraer de que cuesta practicar el bien. Y nosotros tenemos que hacer actos de amor con gente que son católicas y no católicas, porque así evangelizamos, ¿no? Exacto. Hacemos un apostolado. Y el propio San Claudio de la Colombière cuenta un hecho que una persona llevaba el escapulario de la Virgen del Carmen. Lo llevaba, pero comenzó, en fin, a alejarse de Dios, no rezar. La consecuencia, quiso suicidarse. Y se tiraba al agua una vez y flotaba. Se tiraba 2 veces, flotaba. Unas 4 o 5 veces. Entonces, lo normal que es, si uno ve una cuestión de eso, algo no está, algo, un milagro, algo está pasando. Y él dijo, lo que me provoca es esto, es el escapulario. Se lo tiró el escapulario, lo tiró y de ahí se ahogó. Qué tremendo. Como Dios hasta el último minuto nos da la gracia. Pero no abusemos, ¿no? No abusemos. Y hay un hecho que cuenta que pasó en España, en el obispo de Solsona, en 1938, que estaba la guerra civil. Y había una persona que tenía que ser ejecutada, en fin, en las guerras pues pasa eso. Y le dice, él no quería confesarse, alejado de Dios. Y le dice, mire, sobre la confesión, mire padre, dice, yo le agradezco, dice, sinceramente lo que está haciendo por mí, pero no me voy a confesar. Qué dureza. Yo he perdido la fe. Ahí dice, entonces ahí le dice, me permitiría por lo menos recibir el escapulario. Bueno, eso sí, porque es algo que... Y se lo impuso el escapulario, dice, y pasó el tiempo, dice, y de repente él se va al fondo de su calabozo y comienza a llorar. Llorar y suspira y todo. Y viene, dice, ¿qué está pasando? Dice, quiero confesarme. No, sí. Como recibió una gracia, ¿no? En el mismo periodo. En ese mismo periodo. Dice, no me merezco esa gracia de Dios. La Virgen me ha salvado. Y ahí, antes de la ejecución, dice, cuenta este religioso que le abrazó y le besó la mano y le dice, gracias Padre, gracias por el inmenso bien que me ha hecho. En el cielo rogaré por usted, ¿no? Qué bonito, digamos. Y le dice, hasta el cielo, dice, ¿no? Qué bonito, una promesa, ¿no? Qué bellos hechos que está contando, Sí. hermano Ronnie, ¿eh? Y pues eso, hay un hecho muy, muy bonito para mostrar cómo Dios, la Virgen, gusta del tema del escapulario, que a San Juan Bosco murió en 1898 y lo exhumaron pues años después, 31 años después.
Y esto sale en el periódico El Corriere de Italia en el 19 de mayo de 1929. Están ahí el arzobispo de Turín, cardenales, toda la orden de los salesianos, todos los iban a exhumar el cuerpo. Y todos, claro, mirando con ansiedad qué pasaba. Y el cuerpo de Don Bosco estaba incorrupto, ¿no? Qué fenomenal. Digamos, no es nada que le hayan puesto, estaba incorrupto. Nada de momificado ni Nada. nada de eso, ¿no? Dice, los vestidos estaban deshechos. Esto es lo normal, que el cuerpo también, pero no. Dice, pero sin embargo, el escapulario de la Virgen del Carmen estaba intacto, como si se lo hubieran puesto 1 o 2 días antes, ¿no? Es bonito ver eso. Señora. Y al padre, otro, Berruti, en el libro El espíritu de San Alfonso María Ligorio, cuenta de que San Alfonso María Ligorio, dice, vistió siempre el hábito. Y cuando lo exhumaron 28 años después, pasó lo mismo. Encontraron el escapulario totalmente intacto, ¿no? Es bonito porque es un vestido de la Virgen, ¿no? Como que estaba mantenido por los ángeles. Y hay un hecho, digamos, un hecho muy de un niño, que esto lo cuenta en un libro, La devoción a María en ejemplos, que lo cuenta un padre, que lo escuchó del propio padre, que esto le pasó al padre Leblanc, que era, le dice que él tenía un seminario, el seminario. Entonces él como tal supervisaba que las luces estén todas apagadas, que todo el mundo vaya a dormir, y ve a un niño y le dice, niño, vete a dormir. No, no, padre, no. ¿Pero por qué? Porque mi escapulario se me soltó de aquí, ¿no? Del punto se soltó y lo tengo ahí y lo mandé a que me lo costuren. Y él dice, vale, pero te lo costuran, yo me encargo que mañana en la mañana te lo entreguen. No, padre, yo no me voy a ir a dormir sin que tenga el escapulario. Era un niño de 10 años. Entonces le dice, pero no pasa nada, tranquilo, no te va a pasar nada, vete a dormir tranquilo, y no lo consigo convencer. Entonces, ¿qué hicieron? Pues no sé, costurar de emergencia ahí. Y le dice, mira, ya tienes aquí el escapulario, te lo pones y descansa, y mañana ya tocas la vida. Cuando fueron en la mañana a hacer para que todo el mundo asista a clase y todo, ¿cuál fue la sorpresa? Que el niño estaba muerto. Dice, estaba muerto, y él dice, y agarrado del escapulario, ¿no? Que no hay edad, porque uno para morir, como se dice, no hay edad. Basta estar vivo para morirse, ¿no? Dice, basta estar de pie, digamos, para morir. Entonces, en ese sentido, Nuestra Señora pues lo esperó. No es que yo vaya a tener, digamos, todo con tranquilidad. El niño, ¿por qué le pasó eso? Porque seguro recibió una gracia de Dios que lo iba a llamar a esa edad. Uno dice, ¿pero por qué a los 10 años? Porque Dios sabe qué flores escoger para su jardín, ¿no? Claro. Entonces, hermano, para recibir el escapulario hay que estar en estado de gracia. Pues sería lo ideal, digamos. Ideal, ¿no? Sería lo ideal porque... Claro. Porque si la persona... Pero el hecho, si no, se lo recibe, porque es un sacramental, nos ayuda a salir del pecado. Claro, ¿no? todo, ¿no? Entonces, ahí por delante, mire, tenía muchos hechos para comentar, tenía unos 10 hechos que de repente vamos a quedar para... Pero para un segundo programa más adelante, ¿no? Yo tengo mucha cantidad de hechos, pero hay un hecho muy bonito de un marinero, porque en varios países la Virgen del Carmen es patrona de la Marina, tanto que en Chile todos los marineros reciben el escapulario, porque es la patrona de ellos, ¿no? Patrona de ellos, claro. Y dice que un joven marinero, hasta dice en qué calle vivía, todos los datos, ¿no? Estamos hablando de 1948, estuvo de vacaciones visitando a la familia, y ahí esto es en España, y le dicen, él era de Salamanca, y le pide a un sacerdote, dicen el nombre, Padre Manuel Ibáñez, ¿no? Que antes de despedirse, por favor, le imponga el escapulario. Entonces le impusieron el escapulario, lo llevó puesto y 5 días después ya estaba en alta mar. Y era una noche totalmente cerrada y el barco, claro, se movía para todos lados y sin percibirse nada, el barco lo tiró al mar. Claro, en esos mares revueltos, el barco se mueve para
para todos lados y lo tiró al mar. Pero nadie percibió, era noche, ¿no? Entonces, o se descuidó, pero él cayó al mar. Y estuvo en ese lugar 10 horas. Y nadie, claro, cuando se van a dar cuenta, ay, falta fulano, pero ya al día siguiente, no sé, o En plena alta mar, en digamos. alta mar, claro. Y él dice que él rezó a Nuestra Señora, le dijo, Madre Virgen del Carmen, ayúdame por esto, por esta situación. Y esto lo publicaron en el periódico La Gaceta de Salamanca, este hecho. Dice que de repente 10 horas, ¿no? vino una ola y lo tiró hacia la orilla. Y se salvó. Entonces uno ve que es la protección de la Santísima Virgen, ¿no? Es una protección que ella... Muy grande, ¿no? Muy grande que da para cada uno. Y pues eso, poder recibirlo ahora que estamos en la gracia de la Virgen del Carmen, porque cada época que se da en la historia, o la fiesta, por ejemplo la Navidad, hay una gracia de la Navidad. Claro. Y en la gracia de la Virgen del Carmen, pues hay una gracia de que especial, uno ¿no? poder acercarse y tener esa devoción a la Santísima Virgen. Entonces, quienes no lo tengan, pues es muy sencillo, ir en cualquier librería, uno católica, uno pide escapulario y se lo venden. Hay de todos tamaños, ¿no? Pero claro. Y este poder primer usarlo. sábado que vamos a tener los heraldos en María Auxiliadora, María ¿no? Auxiliadora, ahí lo podemos recibir. La Puede persona puede perfectamente recibir. Entonces es una imposición, ¿no? Eso. Entonces es una invitación, ¿no, También. hermano? A que todos los que nos escuchan, los Tenemos- que hacen parte de la familia de los heraldos, porque ustedes hacen parte de esta familia, para estar bajo el manto de la Virgen. de la Virgen. Dicen, bueno, pero yo ya soy de Fátima. No, la Virgen es una sola, digamos, y si somos del Carmen o de Guadalupe, hacemos parte de la Madre de Dios, y eso ya es una señal de predilección en esta vida. Empezamos a gozar el cielo, porque la Virgen Sí. nos abre en esta tierra las puertas del cielo. Ujú. Ella es puerta del cielo, Sí, claro. no solo que nos va a abrir las puertas del cielo cuando, por la misericordia de Dios, oramos bien, sino en esta vida, porque ella nos trae la paz, nos trae la misericordia, nos trae el perdón, nos trae la bondad, y nos trae la gracia de Dios para poder unirnos a su Hijo, ¿no? Ujú. Pero bellísimo todo esto, Maroni, pero vale la pena después en algún momento continuar contar más esto, hechos y ¿no? otros que hay, cantidad de milagros que hay. Pero pues eso, agradecerle a todos los que nos han seguido, no se olviden de suscribirse al canal para que pueda crecer más y llegar a más personas. Eso es importante, ¿no, hermano? Porque Darle like. hay mucha gente que nos escucha, que tiene la paciencia de escucharlos y les agradecemos, pero hay que suscríbase, porque ahí de esa forma... Le va llegando las notificaciones y compartirlo también con otras personas, porque hay veces que uno dice, este programa a quién se lo puedo hacer llegar. Y puede ser una gracia que esa persona recibió. Eso. ¿En qué momento de la vida? Inicio de una conversión. Un inicio de una conversión. Y comenten ahí también en las... ¿cómo se llama? En la lista de los comentarios. ¿Qué temas les gustaría también? ¿No? Y qué hecho bonito les haya impresionado. No basta colocar bonito o Salve María. No, expriman alguna idea. Oye, qué bonito el hecho de este hombre que tenía el escapulario, que 4 veces se ahogó, por ejemplo. Claro. O qué belleza este hecho del encuentro de Doctor Plinio, de los fundadores que ustedes tienen. Eso, digamos, les aseguro que ustedes hacemos un acto de justicia con ellos, eso incentiva a los heraldos, eso es motivo de tener puntos referenciales, ¿no? Así. Pues ya está, entonces, pues agradecerles a todos y pues solo despedirnos, ¿no? Y agradecemos aquí a nuestro hermano Ronaldo, que está detrás de las cámaras. Que no se lo ve y él está ahí perseverando. Está perseverando y va de un lado para otro y combinando las luces y una hora preparando para poder llevarles a ustedes este mensaje. Entonces podemos rezar la oración para que la Virgen nos la bendición de ella. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.
Si le ha gustado este video, suscríbase a nuestro canal y compártalo con sus amigos. ¡Salve María!